Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. En Ucrania siguen los avances de la contraofensiva en el noreste. Kiev está consolidando el control de las zonas recuperadas de la provincia de Kharkov, hasta 300 localidades en la región de las que han salido las fuerzas rusas. Hasta Izum, una ciudad clave reconquistada por las tropas ucranianas, fue de visita sorpresa el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y a su vuelta a Kiev por la noche sufrió un accidente de tráfico. Un coche chocó con la caravana del presidente, pero no resultó herido de gravedad. A la capital ucraniana se ha trasladado esta mañana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su tercera visita desde el inicio de la invasión. Allí ha tratado con Zelensky el proceso de integración de Ucrania en la Unión Europea. Seguimos todavía con un pie en Londres. Allí continúa la larga despedida a la reina Isabel II. Miles de personas visitan su féretro en Westminster Hall, donde permanecerá hasta su funeral de Estado el lunes, que podrán seguir a través de una programación especial en todos los canales de Euronews. Y en este informativo volvemos a acordarnos de una crisis ya casi olvidada, la de Afganistán. Ya les hemos hablado en otras ocasiones del Tigre de Panjshir, comandante de la guerrilla que se enfrentó a los talibanes cuando tomaron el poder por primera vez. Su heredero, Ahmad Massoud, se ha convertido ahora en el símbolo de la lucha por la libertad y la soberanía en Afganistán. Con él ha podido entrevistarse nuestra compañera Annelies Borges. No se lo pierdan. Antes, los titulares. Durante su visita a los territorios reconquistados en Jersón, Zelensky entrega medallas a los soldados ucranianos y denuncia la devastación del ejército ruso en el territorio. Azerbaiyán anuncia la firma de una tregua con Armenia, cuyas autoridades no han comentado por el momento. La Unión Europea intenta mediar en el conflicto. La primera ministra sueca Magdalena Andersson anuncia su dimisión tras la derrota electoral del bloque de centroizquierda en las elecciones legislativas. Comienza en Argentina el juicio contra el expolicía Mario Sandoval, supuesto torturador de la ESMA, por el secuestro del estudiante Hernán Abrieta en 1976. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebra la reconquista de los territorios ocupados de Jersón. Para ello, ha entregado medallas a los soldados ucranianos que han participado en la ofensiva relámpago que permitió la recuperación de la ciudad de Balaklija. Según Kiev, la reciente contraofensiva ucraniana ha liberado más de 300 localidades en la región nororiental, donde las fuerzas rusas se han replegado casi por completo. Y es que la recuperación de los territorios tras la salida del ejército ruso ha evidenciado la magnitud de la devastación que han tenido los ataques en estos municipios. Ejemplo de ello es la ciudad natal de Zelensky. El presidente de Ucrania publicó una foto en su canal de Telegram de una infraestructura dañada, acusando a Rusia de bombardearla con el objetivo de inundar Kryvyi Rog. El ejército ruso responde a la contraofensiva. Este miércoles, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que están realizando ataques masivos en la región oriental de Kharkov, dejando 150 soldados ucranianos muertos o heridos, algo que por el momento no ha sido confirmado. Tras una parada en Kazajistán, el líder chino Xi Jinping llega a Samarcanda, Uzbekistán, para la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Allí tiene previsto reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para discutir sobre la guerra en Ucrania y la situación internacional actual. Ursula von der Leyen visita este jueves Kiev por tercera vez desde la invasión rusa de Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea tratará con el presidente Volodymyr Zelensky y el primer ministro Denis Shmyhal cuestiones relacionadas con las ayudas de la Unión Europea y el avance en el proceso de adhesión. El viaje coincide con una exitosa contraofensiva de las fuerzas ucranianas y se produce un día después del discurso sobre el Estado de la Unión, en el que von der Leyen prometió 100 millones de euros para la reconstrucción de escuelas del país. El Banco Europeo de Inversiones ha anunciado también este jueves la entrega de un segundo paquete de solidaridad de casi 1.600 millones. Los turistas rusos y ucranianos han sido clientes masivos en Turquía. Ahora, con la guerra en Ucrania, las cifras de turistas que provienen de estos países han disminuido y han crecido las dificultades. El dueño de un restaurante de pescado a orillas del estrecho del Bósforo, en Estambul, nos cuenta su experiencia. Con la tarjeta de crédito tenemos un gran problema. Los rusos que vienen al restaurante tienen tarjeta de crédito, pero no funciona. Nadie está contento con esto. Para los rusos es difícil.
Mientras los turistas rusos sigan llegando a Turquía, la Unión Europea seguirá endureciendo las normas. Esto después de que el gobierno de Ucrania instara a la Unión Europea y al G7 a vedarlos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano no respondió a las peticiones de Euronews para declarar si Turquía debería hacer lo mismo. Turquía ha desempeñado un papel único en la guerra, proporciona drones a Ucrania, pero al mismo tiempo mantiene una relación con Rusia, especialmente financiera. Este es el yate que se cree que es propiedad del multimillonario ruso Dmitry Kamenchik en la popular costa sur de Turquía. Es uno de los varios yates propiedad de oligarcas rusos que han atracado en Turquía tras las sanciones occidentales a Rusia. Estados Unidos advirtió que las empresas turcas podrían ser sancionadas si trabajan con los rusos, pero Ankara afirma que mejorará el comercio con Rusia sin ir en contra de las sanciones. Turquía tiene una tasa de inflación oficial de más del 80%, por lo que es vital reforzar su economía. Las estadísticas del gobierno dicen que Rusia fue la segunda fuente de ingresos para el sector turístico de Turquía, con casi 2.2 millones de visitantes en los primeros 7 meses. Los ingresos son especialmente importantes esta temporada, como lo explica este economista. Dada la macroeconomía de Turquía en estos momentos y la necesidad imperiosa de cualquier tipo de moneda de cambio en Turquía, diría que los turistas rusos son muy importantes. Para el dueño de este restaurante, los rusos representan aproximadamente la mitad de su negocio. Tenemos una economía muy mala, pero si el turista ruso viene aquí, tenemos una economía estándar, muy agradable. Los ataques entre Armenia y Azerbaiyán parecen haberse detenido la pasada noche. El gobierno armenio ha anunciado este jueves la firma de una tregua que había entrado en vigor a las 8 de la tarde, hora local del miércoles. Las autoridades armenias no han hecho ningún comentario al respecto, aunque han calificado de total mentira las noticias publicadas en Internet de que varias localidades del país habían sido tomadas por las tropas azerbaiyanas. El primer ministro Nikol Pashinyan sí admitió, sin embargo, la ocupación de 10 kilómetros cuadrados. Los 2 días de enfrentamientos en la frontera han matado a unos 155 soldados de ambas partes, que se acusan mutuamente de haber comenzado las hostilidades. Mientras el enviado especial de la Unión Europea se reúne con los presidentes de ambos países, el canciller alemán Olaf Scholz ha expresado su preocupación. Este conflicto no tiene sentido. Cuesta vidas humanas y debe ser resuelto pacíficamente entre ambas partes, entre los dos estados. El esperanzador comienzo que por lo menos existió está ahora en peligro. De todas formas, debemos trabajar con toda nuestra fuerza desde la Unión Europea, también desde nuestro país y otros muchos, para hacer posible ese desarrollo pacífico. Está previsto que el presidente ruso Vladimir Putin se reúna con su homólogo azerbaiyano Ilham Aliyev este viernes en Uzbekistán, donde asistirán a una cumbre a la que Armenia no acudirá por la actual situación. La disputa de ambas repúblicas por la región de Nagorno-Karabaj provocó 2 guerras en los años 80 y 90 del siglo pasado y 6 semanas de combates en 2020. Giro a la derecha en Suecia. Con casi todos los distritos electorales escrutados, la oposición conservadora ha obtenido una estrecha victoria de 176 escaños frente a los 173 del bloque de centro-izquierda. La primera ministra sueca, la socialdemócrata Magdalena Andersson, ha reconocido su derrota y da un paso a un lado. Los 4 partidos de derechas parecen tener apenas el 50% de los votos en las elecciones y han tenido una ventaja de 1 o 2 escaños. Es una mayoría estrecha, pero es una mayoría, así que mañana presentaré mi dimisión como primera ministra y la responsabilidad de continuar el proceso la asumirán el presidente del Parlamento y el Parlamento. Los socialdemócratas fueron, sin embargo, la fuerza más votada con un 30,4%, 2 puntos más que hace 4 años. El segundo puesto fue para los demócratas de Suecia, de extrema derecha, con un 20,6%, ligeramente por delante del conservador Partido Moderado. Según la prensa local, su líder Jimmy Åkesson tiene pocas posibilidades de convertirse en el futuro primer ministro, ya que no cuenta con el apoyo de los conservadores moderados. Como en anteriores elecciones, se avecinan semanas de arduas negociaciones para formar un nuevo ejecutivo en un país con una larga tradición de gobiernos democráticos. Tras una solemne procesión por las calles de Londres,
El féretro de la reina Isabel II llega a Westminster Hall, el edificio más antiguo del Parlamento británico. Los guardias granaderos protegen los restos mortales de la difunta monarca, cubiertos por el estandarte real y la corona imperial del Estado. Al igual que sus antepasados, Isabel II permanecerá allí hasta su funeral de Estado el lunes. Durante estos días se espera que miles de personas hagan cola a orillas del Támesis para despedirse y presentar sus últimos respetos a la difunta monarca, como ya han hecho algunos. Fue una experiencia muy emotiva. Es surrealista. Hemos hecho cola durante 6 o 7 horas y se ha terminado muy rápido. Pero dentro fue increíble, estaba muy silencioso y no podías evitar sentirte emocionada. Gracias a esto por fin lo asimilas. Soy de Malasia y nos han educado sabiendo... No era consciente de lo mucho que significaba para mí. Ha sido muy conmovedor. El lugar estaba precioso, la corona relucía. Para mí, la reina es mi modelo femenino a seguir y nos hizo sentir muy orgullosos. El funeral tendrá lugar el lunes en la abadía de Westminster, un acto en el que estarán presentes varios líderes extranjeros. Para muchos, Ahmad Massoud se ha convertido en el símbolo de la lucha por la libertad y la soberanía en Afganistán. Es heredero de Ahmad Shah Massoud, conocido como el Tigre de Panjshir, comandante de una guerrilla que combatió la ocupación soviética durante la década de los 80 del siglo pasado y se enfrentó a los talibanes cuando tomaron el poder por primera vez. Graduado en política internacional, tiene 33 años y representa una alternativa al actual régimen talibán. Poco después de la caída de Kabul, usted escribió, cito textualmente, «Estoy preparado para seguir los pasos de mi padre. Los combatientes muyahidines están preparados para volver a enfrentarse a los talibanes. Tenemos almacenes de munición y armas que hemos reunido desde los tiempos de mi padre». ¿Qué ha pasado con ese compromiso, con esa lucha? ¿Dónde está la resistencia ahora mientras hablamos? Permanecí en Kabul y mucha gente se quedó en Kabul con una esperanza. A pesar de todo, esperábamos una transición pacífica. Sin embargo, desgraciadamente, la caída del gobierno, el error de cálculo y la voluntad de los talibanes de no resolver el problema de Afganistán a través de la paz y el diálogo, la pérdida de tiempo y hacerlo por las armas ha terminado en esta catástrofe. Desde entonces ha liderado una resistencia militar en el norte del país, pero de una forma muy solitaria. Nadie en su sano juicio diría no necesitamos nada. Por supuesto que necesitamos apoyo, por supuesto que necesitamos ayuda. Pero quizás más difícil aún que negociar una forma de avanzar para el país que le vio nacer, sea estar a la altura de un hombre, su padre, toda una leyenda que representa para los suyos la posibilidad de un futuro mejor. Era un hombre muy fuerte, tenía ese tipo de carisma, esa atmósfera a su alrededor que cuando estabas con él te transmitía calma. O no va a pasar nada, él está aquí. Recuerdo que llegaron momentos muy duros. Panjshir estaba completamente rodeado por los talibanes, querían capturarlo. Pero la gente de Panjshir estaba feliz y sonriendo, y yo me preguntaba ¿por qué? Tenían una expresión que significa él está aquí, en el sentido de él está aquí, lo resolverá. Si consiguió vencer a los rusos, podrá resistir toda esta presión. Él era así, fue un modelo de esperanza. Comienza en Argentina el juicio contra el ex inspector de policía Mario Sandoval. Está acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. En este caso se le procesa por el secuestro del estudiante Hernán Abriata en 1976. El joven de 24 años, militante de las Juventudes Peronistas, fue llevado a la Escuela de Mecánica de la Armada, la aterradora ESMA, para ser torturado y permanece desaparecido desde entonces. Sandoval ha negado cualquier relación con los hechos, repitiendo que se trata de un juicio político. Yo me pregunto, ¿cómo pudieron los miembros de la familia Abriata cambiar de declaraciones, de acomodarlas, sabiendo con fines ilegales, sin importarle la verdad para imputar y buscar condenar a un inocente, en este caso yo, de un hecho que no cometí?
También ha negado ser el agente apodado Churrasco, según testimonios de supervivientes, por torturar a prisioneros con descargas eléctricas. La entonces novia de Abriata, Mónica Dittmar, lo identifica como la primera persona que entró en su casa para llevárselo. La abogada Sol Urcade asegura tener evidencias suficientes que lo podrían condenar hasta 25 años de cárcel. Lo que esperamos es que se pueda producir toda la prueba que se recolectó durante la etapa de investigación y que eventualmente el tribunal llegue a la condena de Mario Alfredo Sandoval. Entendemos que las pruebas demuestran su responsabilidad en lo que padeció Hernán Abriata ese 30 de octubre del 76. Tras el regreso de la democracia, Sandoval se refugió en Francia. Argentina pidió su extradición, que fue finalmente concedida en 2019. El acusado mantiene que Francia lo extraditó solo por el secuestro de Abriata, no por las torturas, a pesar de que su país la solicitó por un total de 596 casos. Ayer me llegó una carta del presidente Gustavo Petro de Colombia. Nicolás Maduro acepta mediar entre Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, último grupo rebelde activo en el país. El presidente de Venezuela aceptó el martes la petición de su homólogo colombiano Gustavo Petro para convertirse en garante de las negociaciones y de los acuerdos de paz. El gobierno colombiano con la guerrilla del ELN. Venezuela acepta el carácter de garantes de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con el ELN y pondremos nuestra mejor voluntad en nombre de Dios Padre Todopoderoso por la paz total de Colombia. Para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Gustavo Petro quiere impulsar una paz total en Colombia y negociar con la guerrilla y los grupos al margen de la ley que todavía operan en el país para lograr un acuerdo como el que se alcanzó con las FARC. Una guerrilla insurgente en Colombia. Este es el último paso hacia unas nuevas y sólidas relaciones entre Venezuela y Colombia, que habían estado cortadas hasta que Gustavo Petro asumió el poder recientemente como el primer líder de izquierdas de la historia de Colombia. La buena sintonía entre Venezuela y Colombia se refleja además en la reanudación de los vuelos comerciales a partir del 26 de septiembre y la reapertura del paso de vehículos en la frontera terrestre que une ambos países. Venezuela además evalúa su regreso a la Comunidad Andina de Naciones, organismo del que se retiró en 2006. El restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia incluye la designación de embajadores en cada país, así como la reanudación de la cooperación militar y judicial. Las relaciones diplomáticas se habían roto por el apoyo de Colombia al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, un escenario que ha cambiado con Petro en el poder. Aumenta la tensión en Chile debido a las continuas protestas estudiantiles. Este miércoles, cientos de jóvenes salieron a las calles de Santiago para reclamar mejoras en el sistema educativo y una nueva constitución. Algunos grupos violentos terminaron con enfrentamientos con la policía. Al grito de una educación digna para todos, los manifestantes reclaman un mejor acceso a Internet, transporte gratuito, prácticas remuneradas y aseguradas, acceso público a la universidad y clases de educación sexual en las aulas. Esta manifestación forma parte de una larga jornada de protestas que comenzaron a principios de septiembre y que muestran el descontento por el no a la Constitución. Debido a la ausencia de los partidos de la derecha, el presidente del Senado tuvo que retrasar a la semana que viene la reunión programada este miércoles para negociar el nuevo proceso constituyente. Tanto el presidente del Senado como el de la Cámara de Diputados y Diputadas afirman que es necesaria la presencia en esta reunión de todos aquellos implicados. Por el momento, la derecha afirma que no asistirá a las reuniones, ya que consideran que el gobierno ha faltado a la verdad al decir que se había llegado a un acuerdo sobre la continuidad del proceso. La astronauta italiana Samantha Cristoforetti se convertirá el día 28 en la primera mujer europea en asumir el cargo de comandante de la Estación Espacial Internacional. El pasado julio fue la primera europea en hacer una caminata espacial. Cristoforetti toma el relevo del ruso Oleg Artemyev, su compañero de tripulación en la expedición 67. El legado de Frida Kahlo continúa impactando al mundo. El fervor por sus obras llega hoy en día a países como Francia o Argentina. En París, por ejemplo,
el Palacio de Galliega ha decidido abrir el armario de la artista para mostrarnos cómo sus diseños le servían como vía de escape en su turbulenta vida. Años marcados por los distintos episodios que la fueron destruyendo físicamente, hasta el momento en el que quedó en silla de ruedas. Sus enseres personales nos muestran cómo era esa persona que también lidiaba con sus convicciones políticas o su identidad de género no binario en los años 20. Su forma de pintar y su forma de vestir siempre fue muy vanguardista y lo que ella representa, todos estos símbolos de diversidad, es lo que la hacen tan relevante hoy porque sigue hablando a muchísimos públicos. Frida Kahlo sufrió una turbulenta vida a nivel emocional. Episodios de abortos o infidelidades como las que vivía cuando estaba con Diego la fueron destrozando a nivel mental. Una sensación que se puede apreciar al observar la obra que ahora también se expone en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Diego y yo. Entonces se ve lágrimas en los ojos, cómo el pelo envuelve su cuello, como estrangulándola, y a pesar de todo el dolor que le produce Diego en esa supuesta relación, en la frente de Frida hay un retrato de Diego Rivera con el tercer ojo. Gracias al fundador del museo, que adquirió esta multimillonaria pintura, el visitante puede admirar esta obra que estuvo fuera del circuito durante 24 años. Es la única obra de la artista que se exhibe en América del Sur y uno de los 55 retratos que ella pintó de ella misma, la persona a la que mejor conocía. Hasta aquí nuestro informativo de este jueves. Gracias por seguir la información en Euronews. Seguimos en directo en nuestros boletines y en la web y redes sociales. En nuestro No Comment de hoy verán un pueblo fantasma del Donbass ucraniano en el que solo quedaron 2 supervivientes tras los combates. Ellos son Mikola y su madre Nina. Con ellos les dejamos. Hasta mañana. Okay, let's get the fuck out of here. Come on, come on, come on. Я бабушку люблю, советский народ. А что, воды надо? Царство ему небесное, Вася.